sobre la producción del libro, ya lo he dicho, la cadena de producción editorial, la industria editorial en temas de actualidad. Esto es algo importantísimo. Lo segundo, hay cuestionamientos diversos, pero también respuestas de procesos de la cadena de producción editorial, como ya he destacado. También tenemos una introducción a compromisos globales, como ustedes saben, y esto es información muy importante dentro de nuestra industria. Existe un pacto de editores para los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. México y la industria mexicana editorial es parte de este pacto. Firmamos hace mucho, entramos aquí, y es importante saber que tenemos normativas y metas que cumplir. Entonces hay que enterarnos, y esta es una gran introducción para saber de qué se tratan estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo participar, ¿no? También hay cifras al respecto. Y por último, viene es indispensable para los procesos editoriales. Es una conversación que tenemos que sostener, que tenemos que impulsar, y que también, ya lo he dicho, ay, adelante, pásale, ya lo vi, puede pasar. Esto, ¿no? Es una conversación que tenemos que sostener, que impulsar siempre, y creo que el libro lo permite. Para cerrar, me permito leer un párrafo que me parece que redondea varios de los puntos que vamos a encontrar en los diversos artículos. Y dice: bien demostrado está que todas las áreas de creación, gestión, producción, distribución y comercialización de nuestra industria innovan, adaptan y se actualizan a las necesidades del momento. Nuestra actualidad es, por nombrarlo inmediato, la emergencia por el cambio climático en la debatida era del antropoceno, la abusiva e inequitativa captación y repartición de recursos naturales a nivel global, una sobreproducción con mal aprovechamiento de recursos manufacturados en todo tipo de industrias que paralelamente se ven amenazadas por olas de crisis económica. Una vez más, la edición entiende que su labor tiene un profundo impacto social, cultural y productivo, y es la ecoedición una de las propuestas para accionar ante este momento de urgencia. Esto es lo que van a encontrar en el libro, es un trabajo fascinante. Felicidades a la universidad. Aida, tú que coordinaste, ya nos contarás más. Felicidades, Jesús, y a la veracruzana como siempre. Y pues bueno, no puedo más que recomendarles esta lectura. Y pues ya está. Yo diría que esto es lo más importante desde mi punto de vista. Yo he querido presentar desde un lugar de industria. Gracias, Ana, por invitarme a colaborar en el libro, por invitarme a la presentación. Muchas gracias, Jesús. Y pues mucho placer de estar aquí con mis compañeros y mis compañeras. Y bueno, yo también celebro muchísimo la publicación de esta obra, igual que Jesús y que Aida y que Elena, porque como también menciona Jaime Iván Hurtado en uno de en el artículo que escribió, que es Ecoedición hacia una ecología editorial, uno de los principales puntos que es fundamental para comenzar a implementar la ecoedición en América Latina es comenzar a hacer publicaciones al respecto, porque hacer publicaciones no nada más informa, sino que pone sobre la mesa esta reflexión y un diálogo al respecto, pero también invita a la acción. Y pues a mí me gustaría comentarles principalmente de lo que podemos hacer en América Latina, de cuál es nuestra realidad en América Latina, porque si bien en muchas otras partes del mundo la ecoedición ya están dando, ya es un hecho, como por ejemplo en España, que ya mencionó Elena y Jesús, lo cierto es que en nuestros países no hay instituciones, organizaciones que todavía nos puedan certificar cuando hacemos una publicación de este tipo. Pero eso no significa que no podemos comenzar a accionar o a minimizar la huella de carbono que estamos generando a la hora de hacer un libro, porque podemos hacer un montonal de cosas y todo eso se va mencionando a lo largo de todo el libro, pero bueno, yo les voy a mencionar algunas. Y todas las cosas que podemos hacer no nada más nos van a ayudar a reducir el impacto de la huella de carbono, sino también a reducir los costos de producción. Entonces, una cosa que me llamó muchísimo la atención del libro es que, pues, prácticamente todos los autores hablan sobre la sobreproducción de libros que tenemos en la industria, que no es algo que nada más pase en la industria del libro, prácticamente le pasa a todas las industrias,
pero pues es algo de lo que adolecemos, ¿no? Y es que pues es típico que los almacenes están llenos de libros. De hecho, Ana Verónica Guerrero, en su artículo de la necesidad de los nuevos libros, aborda este tema de una manera muy visual, ¿no? Y describe muy claramente cómo los almacenes están sobrepasados, pero además habla de esta necesidad imperante que tenemos por cada vez producir más y tener más y medir nuestro éxito porque logramos hacer más, ¿no? Y queda esta duda en el aire de vamos a seguir midiendo nuestro éxito de esa manera, ¿no? A pesar de que eso no está comprobándonos nada necesariamente. Pero bueno, dentro de los 15 criterios para la ecoedición, el punto 10 habla sobre el tiraje, ¿no? ¿Y qué pasa en América Latina? Pues pasa que no tenemos herramientas suficientes, información necesaria como para saber y conocer cuál va a ser la demanda de los libros que vamos a producir, ¿no? Y eso nos lleva al otro, a que producimos 1000 y tenemos 900 almacenados y luego no tenemos cómo sacarlos. En el libro, por ejemplo, hay una parte donde hablan de Cataluña y entonces el editor dice, bueno, es que nosotros en Cataluña cuando vamos a producir nos acercamos a los libreros y les preguntamos, oye tú, es que yo voy a hacer un libro que aborde este tema y este otro, y entonces tú, que estás todo el tiempo en contacto con los lectores, cuéntame, ¿cómo crees que se va a mover la obra? ¿Cuál va a ser la rotación? ¿Cuántos libros me recomiendas producir? Y ya con base en su investigación de mercado y su acercamiento con los libreros, pues toman una decisión y hacen un primer tiraje. Pero bueno, eso es algo que nosotros no tenemos en América Latina tal cual, lo que no hemos practicado hacer, pero ¿qué sí podemos hacer? Pues tenemos herramientas, tecnologías de impresión y podemos jugar con ellas, entonces podemos decidir, bueno, si yo no tengo idea de cuál va a ser la demanda de mi libro, pues voy a comenzar a hacer 100 ejemplares, voy a ver cómo se mueven, voy a hacer marketing, voy a hacer difusión, y si tengo mucha demanda, pues después hago en offset 1000 ejemplares o 2000, o a lo mejor no tengo tanta demanda, pero sí se van a volver a vender los que reimprima, voy a hacer 20 o 200, etcétera. Entonces, alternativas hay. Y el libro, por ejemplo, en el capítulo del impacto ambiental de las publicaciones, describe muy claramente cuál es la huella de carbono que genera la impresión digital y la que genera la impresión en offset. Sin embargo, son tecnologías de impresión completamente distintas. La huella de carbono se mide de una manera completamente distinta y no se pueden comparar una con otra. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones más certeras sobre cómo vamos a producir para pues no afectar tanto el medio ambiente, ¿no? Porque a nadie le conviene tener 900 libros en el almacén que después se van a tirar a la basura. Otro de los puntos súper importantes que menciona el libro es tomar decisiones certeras sobre los suministros, papel reciclado, si vamos a imprimir en offset, pues tintas vegetales. Si hablamos de el ecodiseño, esa es una herramienta clave para que podamos comenzar a reducir la huella de carbono que estamos generando en nuestras publicaciones. Y si comparamos esto, por ejemplo, con la producción de nuestros libros, con el tiraje, si hablamos de los tirajes, pues es un tema que en realidad es relativo, ¿no? Depende de la obra, del editor, del momento histórico, de un montón de cosas. Pero cuando hablamos del diseño, hay ciertos puntos que son sí o sí, ¿no? O sea, que no hay que pensarlo más, como no ponerle costura a los libros, no ponerle hot stamping, no ponerle barniz a registro. Si podemos hacerlo a una sola tinta, hacerlo a una sola tinta, que contamina muchísimo menos. En digital, en negro, en offset se puede hacer una sola tinta, pero de morado o de algún color. Y esto nos va a ayudar a reducir muchísimo nuestra huella de carbono, pero también los costos de producción. Y luego hay otros temas importantes como tomar una decisión sobre qué tipo de formato vamos a utilizar a la hora de producir, ¿no? Y yo siempre les recomiendo que hay que elegir un formato que sea amigable tanto en offset como digital, o sea, que nos deje jugar con los dos modelos de producción. Entonces está el ejemplo claro del 17x23, que es uno de los formatos favoritos en la industria del libro, que es el que yo menos recomiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en offset, pues, ocupa todo el papel y casi no hay merma, pero en digital
digamos que hay un 30-35% de merma de papel. Y ahí quiero mencionar un poco a Ida en su artículo que habla justamente de las decisiones que ha tomado la Universidad Veracruzana de pasar de formato 14x21 al 14x23, que les permitió, además de aprovechar todo el pliego de papel, pues crecer la caja del texto. Entonces, a la hora de hacer un libro, pues hacen muchísimas menos páginas, cosa que evidentemente les ahorra costos, pero también minimiza el impacto ecológico. Y para cerrar, les recomiendo muchísimo lo que escribe Marco Giraldo sobre la edición universitaria, porque él pone sobre la mesa un tema que es fundamental, y es que tenemos que terminar de informarnos, ¿no? Por eso yo celebro muchísimo este libro, porque a pesar de que ahorita vamos a platicarles así, grosso modo, de qué se trata la ecoedición, pues hay que investigarle, porque las decisiones no son tan sencillas, ¿no? O sea, depende de una serie de factores. Entonces, por ejemplo, él pone sobre la mesa el tema del termosellado o del retractilado, que es el embolsado, el plástico que le ponemos a los libros, ¿no? Que es claramente un contaminante. Y entonces, o sea, por ejemplo, si tú vas a España, en España ya nadie retractila. Tú llegas con tu libro retractilado y todos te ven con cara de como acabas de matar a alguien. O sea, ¿cómo se te ocurre venir con un libro retractilado? Y evidentemente es otra realidad, ¿no? Porque aquí, ¿qué pasa? Bueno, que yo le voy a llevar mis libros a la librería. Las librerías, si no le entrego los libros retractilados, no se hacen responsables de regresármelos en buen estado. Entonces, bueno, si no se los entrego retractilados, me los regresan y la mayoría pues pueden estar destruidos. O produje 1000 y tengo 900 en el almacén, y si no los retractilo, porque van a estar ahí 10 años, ¿no? Si no los retractilo, pues se van a echar a perder, y al final voy a tener 900 libros que van a generar muchísima más huella de carbono porque no tienen ninguna utilidad. ¿Y eso por qué pasa? Te parece un tema súper técnico, ¿no? Pero en realidad te lleva de la mano por cada uno de los aspectos que hay que considerar a la hora de querer minimizar nuestra huella de carbono. Y bueno, ya con eso cedo la palabra. De los libros, gracias por acudir a esta otra fiesta más para ese objeto que pues desde hace muchísimo tiempo ha dado de qué hablar, ¿no? Si bien se acumulan libros en estantes como los que atiborran este foro, también lo hacen en nuestras bibliotecas personales y en las universitarias también. Y hoy habitan además en la nube, un ciberespacio lleno de libros para leer en diferentes formatos. Libros y más libros que consumir. Tantos que no nos alcanza la vida para revisar al menos lo que pudiera ser de nuestro interés o gusto. Pero todos esos libros pasan por un proceso de producción, y cualquier producción conlleva emisiones, esas que nos están intoxicando. Y peor aún, están intoxicando todo el planeta. Y esa es la reflexión que hoy quiero traer con ustedes con este libro verde. Bueno, antes de continuar, yo quiero agradecer la presencia de los colegas, de nuestro director editorial Agustín del Moral, de las editoras que hoy nos acompañan, participantes de este proyecto y que han compartido con nosotros muchas reflexiones personales, y pues el aporte de todas esas personas que ya han mencionado nuestras colegas para conformar esta ecoedición hacia una ecología editorial. Es el inicio de un camino, ¿sí? Algunos son investigadores, otros son editores, hay libreros, todos son amantes de los libros, y juntos hemos trabajado en una preocupación propia de tiempos de cambio climático. Creo que nuestras cavilaciones personales idealmente deberían ser aterrizadas en proyectos comunitarios, eso lo dijo en el foro Elena Bazán, y derivar en acciones reales, aunque eso es lo más difícil. Pero el intento se hace, y en la Universidad Veracruzana lo hacemos con esta producción editorial. Hoy quiero compartir con ustedes, no los contenidos precisos de este libro, para eso ya lo han hablado nuestras compañeras, pero sí quiero que lo adquieran, está en 140 pesitos y vale realmente la pena. Solo voy a hacer una extracción para verter en algunos minutos algunas nociones base que debemos conocer para asumir esa postura eco que en estos interiores venimos pregonando. Extraigo para ustedes una serie de conceptos que hemos tomado de préstamos de la ciencia, de la ecología principalmente,
esa disciplina que considero ya debiera circunscribir todas nuestras acciones, para tener la reflexión a punto y dirigirlas en bien del planeta que habitamos. Entonces vamos a deshebrar un poco la madeja de lo que es y representa intentar hacer ecología editorial, hacer ecoedición. Abordaremos conceptos generales tocados por la aguja del editor. Decíamos préstamos de la ciencia, pero hilvanados por quienes nos asumimos hacedores de libros. Entonces, ¿qué deberemos entender cuando hablamos de coedición? Vamos a pensarla de inicio como una actitud diferente al momento de producir. Y de manera sencilla, la reduciríamos a la acción de incorporar al proceso de edición criterios que minimicen los impactos negativos al medio ambiente. Eso será trabajar de manera sostenible. Y ahí aparece otro concepto que bien ha tocado también Elena y que anda, parece que en boca de todos, pero que a veces no atendemos mucho. La sostenibilidad, pues esa se basa en el principio de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Así de simple. Pero otra vez, de manera práctica, diríamos que es la nueva conciencia que debe regir en todos los procesos de la cadena editorial, de nuestro quehacer como editores y de nuestro devenir como seres humanos cohabitantes, al lado de muchas otras especies de un solo planeta, finito y frágil. Así lo anota Marina Cuellar en el prólogo de nuestro libro verde. ¿Y por qué hablamos de esa conciencia? Pues simple, porque estamos frente al multicitado también cambio climático. ¿Y qué es cambio climático? Pues es la alteración a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos en la Tierra. Y aunque se dice que algunos cambios pueden ser naturales, desde la revolución industrial, la actividad humana ha acelerado ese proceso debido a la emisión de gases de efecto invernadero, que atrapan el calor en la atmósfera, provocan el aumento de la temperatura global, derriten los polos y entonces tenemos estos fenómenos climáticos extremos que están cambiando nuestros ecosistemas. Y pues para frenarlo hay que reducir esas emisiones y adoptar prácticas sostenibles en todos los sectores, incluida la producción editorial. Entonces, el cambio climático en el campo de la producción editorial vamos a entenderlo como un desafío que nos obliga a repensar cómo producimos libros y qué hacemos para reducir ese impacto. Eso implica considerar, como bien ya lo ha mencionado Siluen, el origen de los materiales, las tintas, los procesos de impresión, de distribución, toda la logística, ¿no? Entonces, ya hablamos de que hay que reducir la huella de carbono. Esa huella de carbono, ¿qué es? Es la cantidad de esos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera debido a nuestra actividad y a toda la actividad de producción y de servicios. ¿Sí? En la producción editorial, las emisiones generadas, se generan emisiones desde la fabricación del papel y las tintas hasta la impresión, la distribución y hasta la disposición final de los libros. Reducirla implica tomar decisiones sostenibles, ¿sí? Y usar materiales ecológicos, es decir, optimizar el proceso. Hablamos de otro concepto, gases de efecto invernadero. Y es que me interesa recalcar todos estos conceptos, porque parece que se habla tanto de ellos, parece que los conociéramos, pero en realidad no nos detenemos a pensar qué cosa está pasando, qué son, ¿sí? ¿Por qué está cambiando el clima? Entonces, vamos a ver, gases de efecto invernadero en la producción editorial, sí, es el dióxido de carbono, ese CO2 tan multicitado que generamos cuando fabricamos papel, cuando imprimimos, cuando nos transportamos, con toda la energía que utilizamos en las imprentas y en nuestras oficinas, ¿sí? Y ese es el principal responsable del calentamiento global. También emitimos metano, emitido en los vertederos cuando no reciclamos el papel de manera adecuada, ¿sí? En México, como bien dice Siluen, tenemos una cultura diferente y todavía es una tarea bien pendiente de reciclar. Óxidos de nitrógeno, de azufre, esos provienen de la quema de combustible cuando producimos el papel
imprimimos libros y luego los transportamos, ¿sí? Estamos contribuyendo a contaminar el aire, estamos generando lluvia ácida y muchísimos contaminantes más. Entonces, pues ya vamos viendo que nuestra materia prima, el papel, es importante. Y entonces hablamos de que ser eco es usar papeles certificados. Y vamos a entender que el papel, como principal insumo de la producción editorial, tiene el principal también impacto negativo en el ambiente. La elección del papel influye directamente en la huella de carbono del libro, desde su fabricación, decíamos, hasta su disposición final. Entonces, si optamos por papeles de bosques certificados, reciclados o que provienen de fibras alternativas, reducimos la deforestación, reducimos el consumo de agua y reducimos las emisiones de CO2. Además, si planificamos, como decía Siluen, de manera eficiente los formatos y minimizamos mermas, elegimos gramajes adecuados, vamos a optimizar y a disminuir la sobreproducción. La edición sostenible, entonces, no solo responde a la urgencia climática, sino que fortalece el compromiso del sector con un modelo de producción más responsable. Nuestros compromisos será elegir papeles de otra manera. Y cuando hablamos de papeles, bueno, todavía podemos hablar de tintas. Vamos a hablar de tintas vegetales, ¿sí? Esa es una alternativa ecológica a las tintas convencionales que son basadas en derivados del petróleo y que contienen compuestos volátiles muy contaminantes. Esas otras tintas, las derivadas de aceites vegetales como de soya, de linaza o de maíz, presentan varias ventajas, entre ellas que su emisión de compuestos orgánicos volátiles es muchísimo menor. Son más biodegradables y para producirlas se consume muchísimo menos energía. Entonces, es un paso clave también hacia la ecoedición, incorporar en estas reflexiones a los impresores. Y entonces, todas estas acciones nos llevan a ir alineándonos con los objetivos de producción y de consumo responsable que se han venido marcando en la Agenda 2030. Eso es algo que todos también conocemos. Por ahí vi ahorita que se están vendiendo, carísimos por cierto, unos libros de la Agenda 2030. O sea, estamos a 4 años. Esa agenda plantea la reducción de emisiones en todas las industrias. Es una meta que pues ya parece inalcanzable, de hecho ya la están llevando casi al 2050, pues no parece que vamos a alcanzar a hacer la tarea mundial. Digamos que es un sistema de presión para que las sociedades del mundo tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta y entonces aceleremos las transformaciones en los modos de producir y consumir bienes y servicios. Las responsabilidades y los desafíos no solo son para la industria o las actividades económicas vinculadas al mundo del petróleo, porque siempre entendemos como que ellos son los culpables, ¿no? Pero el uso de todas las fuentes de energía está señalado como el culpable central de la crisis que hoy vive el mundo. Sin embargo, hay que tomar conciencia de que todas las actividades productivas, los múltiples modos de producir, de distribuir y de consumir bienes y servicios aportan su grano de arena a la progresiva destrucción del planeta. No hay producción sin destrucción. La Agenda 2030 de la ONU estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible, varios de los cuales tienen un impacto directo en la producción editorial y especialmente si hablamos del contexto de la ecoedición, vamos a ver dónde nos coligamos con esa Agenda 2030, las editoriales. ¿Sí? Hay el objetivo 12 que habla de la producción y el consumo responsables. Cuando nosotros hablamos de producción sostenible, de papel y materiales, estamos involucrándonos en el objetivo 12 de esa agenda, ¿sí? Hay que usar papeles certificados, reducir el consumo de tinta y alternativas ecológicas, usar alternativas ecológicas en la encuadernación y en el embalaje. También el objetivo 13, que habla de la acción por el clima, queda tocado por la ecoedición, porque hablamos de la reducción de la huella de carbono. Entonces, si optimizamos los procesos logísticos para disminuir emisiones, tenemos una acción por el clima.
si producimos local para evitar traslados innecesarios, si usamos energías renovables en imprentas y oficinas editoriales, somos partícipes de la consecución de esa Agenda 2030. Hay otro objetivo importante, que es el 4, que habla de la educación de calidad, y el 10, que habla de reducción de desigualdades. Los libros, las editoriales, estamos inmiscuidas en la accesibilidad y en la inclusión. Cuando publicamos libros accesibles en braille, audiolibros como Elenita con su empresa, estamos buscando reducción de desigualdades, educación de calidad. Si hablamos del diseño universal en publicaciones digitales o el acceso equitativo a los libros, estamos siendo partícipes de ese modelo para llegar a la Agenda 2030. Y finalmente hay otro objetivo al que toca, es el 9, la industria, innovación e infraestructura. Y eso es la digitalización y modelos de distribución alternativa. ¿Sí? Nosotros estamos entrando en ese objetivo cuando publicamos en formatos electrónicos, cuando utilizamos plataformas de impresión bajo demanda para evitar desperdicios, cuando manejamos modelos de economía circular, como el préstamo y la reutilización de libros. Y ahí tocamos otro concepto que también nos debe interesar, que es la economía circular. ¿Sí? En el ámbito editorial es un modelo de producción y consumo que busca minimizar el impacto ambiental de los libros a lo largo de su ciclo de vida, reduciendo residuos y optimizando el uso de recursos. Parece que estamos definiendo a la ecoedición. Entonces, en la economía circular es hacer ecología. Y entonces, aplicando todo esto, llegamos al punto medular, a lo que hemos hipotetizado como ecología editorial. Dice Marina Cuellar en este libro que es un préstamo conceptual de otras disciplinas que reconocen la ecología, grosso modo, como el estudio de la interrelación de los organismos vivos con los diversos ecosistemas, considerando el clima, el suelo, los recursos, las poblaciones y otros. En este contexto es conveniente asumir el compromiso de transitar hacia una ecología editorial, respetuosa de los entornos funcionales de la disciplina. Se trata de una interrelación entre los habitantes del medio editorial y las propias relaciones que establecemos con los recursos de nuestro entorno. Entonces, creo que con este libro podríamos empezar a aventurarnos a definir la ecología editorial como un enfoque dentro de la producción y la gestión de libros que aplica los principios ecológicos al ecosistema editorial. Así como la naturaleza, en la naturaleza todo está interconectado y los recursos deben usarse de manera eficiente para evitar el desperdicio, la ecología editorial buscará equilibrar la producción de contenidos con el impacto ambiental y social del sector. Y tendremos un concepto abarcante de flujos sostenibles de materiales, de ciclos cerrados de producción y consumo, de minimización de la huella ecológica y de un acceso equitativo al conocimiento. Creo que si consideramos todos estos conceptos que he tratado de llevar al lenguaje editorial y los adaptamos a nuestro quehacer diario, pues estaremos en posibilidades de lograr algo, una producción amigable, exploraremos algunas cosas, otros papeles, otras tintas, pero sobre todo otras vocaciones de nosotros como productores, de los productores locales, y tendremos una renovada intención en todos quienes participamos de la ecoedición de transitar hacia eso que nos hemos atrevido a llamar en este libro ecología editorial, y buscando que nos lleve a un mejor derrotero como humanidad. Entonces, pues quiero finalizar con esa idea que debo recalcar, porque la hemos oído muchas veces, pero parece que no es escuchada, ¿sí? El algoritmo de las 3 R's que Maika Rivera y Manuel Gil en este libro demarcan. Reconocer que lo que se diseña y produce tiene impacto en todo su ciclo de vida. Repensar la forma de hacerlo para minimizar ese impacto. Y reivindicar el papel de la edición como agente de cambio medioambiental. Eso es todo.